Complacido se encuentren una vez más por acá en esta sesión de hoy vinculado a el periodo intermedio del proceso penal venezolano. Clase esta dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura de Derecho Procesal Penal y al público en general. Disertación esta que estamos transmitiendo en mayo de 2022 y que la pueden encontrar después de ser transmitida ahora en tiempo real en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, en donde encontrarán otras disertaciones mías sobre aspectos vinculados al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional. Bueno, mis estimados, nos corresponde abordar el llamado periodo intermedio del proceso penal venezolano. Primero vamos a reubicarnos en el contexto que cuando hablamos del proceso penal, es aquel que está concebido en el Código Orgánico Procesal Penal. Ya saben ustedes que dicho Código Orgánico Procesal Penal regula el procedimiento ordinario con las buenas 4 fases procesales: fase preparatoria, fase intermedia, fase de ejecución, fase de juicio. Vamos a decirla en orden porque me salté una, ¿no? Fase preparatoria, fase intermedia, que sería este periodo intermedio, fase de juicio, fase de ejecución y una fase recursiva. Entonces nos estaríamos concretando en este periodo intermedio del proceso penal, llamado fase intermedia del proceso penal, la cual sigue a la fase preparatoria del proceso penal. Es más, al haberse dado uno de los actos conclusivos de dicha fase preparatoria, que sería la acusación, que está siendo regulada en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, estamos ingresando al periodo intermedio del proceso penal. Es decir, sería un acto procesal que va en doble banda. Es uno de los actos conclusivos de la fase preparatoria, la acusación pública, regulada en el 308 del COP, pero con su presentación se inicia la fase intermedia del proceso penal. En realidad, técnicamente, mal se podría decir que la fase intermedia se iniciaría con el decreto de archivo fiscal, el cual ya fue tratado frente a ustedes, o con la solicitud fiscal de sobreseimiento, siendo que en realidad la fase intermedia comenzaría, repito, con la interposición de la acusación pública. Obvio que si estamos hablando de el procedimiento ordinario del proceso penal venezolano, nos estamos refiriendo al enjuiciamiento de delitos de acción pública, puesto que si se tratare de delito de instancia de parte agraviada, pues mal podríamos estar hablando de fase preparatoria, de fase intermedia, ya que aquí se iniciarían esos delitos para el enjuiciamiento de los delitos de instancia de parte agraviada, conforme lo establecen los artículos 391 y siguientes del COP, se iniciaría con la acusación privada. Aquí nos estamos refiriendo, repito, a la fase intermedia del procedimiento ordinario. De nuevo, regulado a partir de los artículos 308. En realidad, son pocos los artículos que regularían dicha fase intermedia del proceso penal. Estaríamos hablando del 308 al 314, del 308, el cual regula la acusación pública, y el 314, el que regula, digamos, uno de los actos, como se concluye la fase intermedia, que es el auto de apertura a juicio, el cual dicta el juez de control si admite la acusación pública o la acusación particular propia presentado por la víctima.
En lo que atañe a algún texto, algún manual, sigo repitiendo la importancia de abordar pues, los textos que yo inicialmente les recomendaba. El manual de Derecho Procesal Penal de la doctora Magali Vázquez González, en los comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, de quien ya nos dejó, pero siempre está en nuestro pensamiento y en nuestros estudios, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, los comentarios al COP, pero obvio, debo decirles que ya saben ustedes, yo estoy transmitiendo esto en mayo de 2022 y recién en septiembre de 2021 fue reformado el Código Orgánico Procesal Penal y hubo, por ejemplo, una reforma del artículo 309, aquel que regula la fijación de la fase intermedia, de la audiencia preliminar, de la fase intermedia en el proceso penal venezolano. Hay un libro muy interesante de un autor español, Guillermo Ormazábal, que se denomina El periodo intermedio del proceso penal. Claro, está vinculado a la ley de enjuiciamiento criminal española, pero es un libro muy interesante porque aborda aspectos variados de este periodo intermedio que en algunas jurisdicciones, en algunas legislaciones, más o menos se parecen a nuestra fase intermedia del proceso penal. Yo siempre rescato la famosa frase en ese libro de Ormazábal cuando dice que la fase intermedia del proceso penal es como una especie de espejo bifronte, es decir, que mira para ambos lados. Porque mira hacia el lado de la fase preparatoria. En dicho periodo intermedio se supone que se irían a corregir aspectos que mal se estructuraron, mal se concibieron en la fase preparatoria. Sería la fase netamente para tratar de anular, de dejar sin efecto actos que se realizaron en la fase preparatoria. Entonces, ese espejo del periodo intermedio mira hacia lo ya acontecido, pero también mira hacia el futuro, ¿verdad? Mira hacia el devenir, mira hacia el otro lado. Es decir, mira hacia lo que pudiera ocurrir con posterioridad. Si yo te estoy hablando de un periodo intermedio, todo lo que es intermedio es porque está en el medio de algo. Entonces estaría en el medio entre la fase preparatoria y la fase de juicio. Pero cuidado, porque a lo mejor pudiera ser que todo ese procedimiento, todo eso se concluye en este periodo intermedio, cuando, por ejemplo, de allí se deriva en lugar del auto de apertura a juicio con el cual se origina el pase a juicio, se dicta, por ejemplo, una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos o se dicta una sentencia de sobreseimiento porque se declara con lugar la excepción opuesta por la defensa contra la acusación u oficiosamente el juez dicta el sobreseimiento porque considera que no debe admitirse la acusación y que más bien están dados los extremos del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal o los extremos del artículo 49 de dicho código para poder hablar de extinción de la acción penal. Pero en condiciones normales, si se aprobare la acusación y el juez de control dictare el auto de apertura a juicio, también ese espejo mira hacia un futuro, es decir, alguna especie, alguna frase un poco es acuñada de aquel libro ya clásico de Claude Roxin, que se denomina Derecho Procesal Penal, donde de allí se entresaca la palabra o la frase el pronóstico de condena. Es decir, cuando en la fase intermedia se dicta el auto de apertura a juicio, es porque se está queriendo afirmar que ese hecho que fue acusado requiere necesariamente ser probado y que hay elementos que en su perspectiva formal con ese ofrecimiento de prueba ameritan ser debatidos en el juicio oral y público y que por lo tanto por ello es que se admite el hecho, se admite la calificación jurídica y se admiten las pruebas. Con respecto a esto anterior, la calificación jurídica, ya de entrada les indico que este juez de control que asume la fase intermedia del proceso penal pudiera darle una calificación jurídica distinta al hecho que fue acusado. Lo que no puede cambiar es el hecho.
el hecho, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Santa Mónica, Avenida Santiago de León, frente a la plaza, víctima Pedro, victimario Juan, lo que los vincula es la pérdida de no sé, $800, ese es el hecho. Y pudiera ser que es acusado como hurto, pero que a lo mejor el juez diga, bueno, no, en realidad estoy en presencia de un robo, o estoy en presencia de una apropiación indebida, o estoy en presencia de una estafa. Entonces, el juez de control, asumiendo el llamado control judicial de la acción, puede darle una calificación jurídica. Por cierto, que hablé bien, el juez de control. Sí, porque cuidado si consideran ustedes que solo la fase preparatoria tiene un juez de control y como la fase de juicio tiene su juez de juicio y como la fase de ejecución tiene su juez de ejecución, entiendan ustedes malamente, erróneamente, que la fase intermedia tendría una especie de juez intermedio. No, la asume el mismo juez de control. El mismo juez de control que ha asumido la fase preparatoria. El mismo juez de control en donde se realizó la audiencia de imputación. Sí, la imputación se hizo en sede judicial. El mismo juez de control que admitió la querella. Sí, se inició esto con la presentación de la querella. El mismo juez de control que realizó una audiencia de prueba anticipada, 289 del COP, si alguien se lo solicitó, el mismo juez de control que libró una orden de allanamiento, si alguna de las partes lo solicitó. Yo sigo criticando que sea el mismo juez de control que conoció la fase preparatoria el que deba asumir la fase intermedia del proceso penal. Porque él ya ha emitido pronunciamiento. De alguna forma, el haberse pronunciado con conocimiento de la causa, habiéndome emitido un criterio judicial, ya ocurrió en la fase preparatoria. Pero desde que el código ha tenido plena entrada en vigencia entre nosotros, desde mediados del año 1999, este no ha sido el criterio que ha sido asumido por el máximo tribunal, en el entendimiento que es el mismo juez de control quien debe asumir la fase intermedia y cuál es el concepto por la cual se le concibe a ese juez como juez competente, como juez que no es parcializado, como juez que sigue siendo imparcial al haber emitido su criterio. Bueno, el criterio es que la acusación es la que estaría presentando el hecho, la que estaría presentando la calificación jurídica, es decir, la definición de la causa petendi del hecho objeto del proceso se estaría verificando es con la presentación de la acusación. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y qué ocurrió antes en la fase preparatoria? No hubo pronunciamiento por parte del juez de control al admitir, por ejemplo, una imputación, al admitir, por ejemplo, una medida judicial preventiva, privativa de libertad dictada en la audiencia de imputación o una medida cautelar sustitutiva. Evidentemente han existido pronunciamientos que de alguna forma están incorporando los mismos elementos de convicción que iría a presentar el fiscal en la acusación. Ese análisis de esos elementos de convicción, a lo mejor se incorporan otros, porque yo bien te dije que en la fase preparatoria pudiera haber una investigación preimputación y pudiera haber una investigación posimputación. En la investigación preimputación, esos elementos de convicción serían los que fueron llevados a la audiencia de imputación ante el juez de control, si es que allí ocurrió dicha audiencia de imputación y no en sede fiscal, y que pudo haberse obtenido esos otros elementos de convicción posterior a la imputación. Vamos, que si conforme al 236 se dictó una medida judicial preventiva privativa de libertad, a los 45 días siguientes tendría que presentarse el acto conclusivo. Y no serían 45 días ociosos, serían 45 días en los cuales el titular de la acción penal debe de tratar de encontrar elementos de convicción que vayan a sustentar su convencimiento positivo. Y si no los obtiene o los obtiene en sentido contrario, sustentar su convencimiento negativo, y así presentó
una solicitud de sobreseimiento. Pero bueno, mis estimados, de nuevo, el criterio del Tribunal Supremo se mantiene y es ese mismo Tribunal de Control. Entonces, en cuanto a recomendarles algún libro, yo prefiero que se atengan a ello y no hablarles de un libro específico de la fase intermedia por todo lo que representa esta recientísima reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en donde existe una especie de solidificación de los conocimientos a los fines de ir sustentando criterios por parte de el Tribunal Supremo o los tribunales de instancia. Entonces, vamos a dirigirnos hacia ese periodo intermedio. Ya saben ustedes que hay una sentencia muy importante, la sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021, en donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, decidió en criterio que causa precedente vinculante que si lo que el juez, lo que el fiscal pretendía era solicitar una orden de aprehensión, primero tendría que darse la citación de los eventualmente con posterioridad solicitados en orden de aprehensión, a ver si acuden a sede fiscal, y si no acuden a sede fiscal, ahí sí el fiscal estaría habilitado para solicitar la orden de aprehensión ante el Tribunal de Control. Pero bueno, ya hemos dicho que esa audiencia de imputación tendría varias finalidades. Una finalidad cautelar, en la cual o se dicta la privativa de libertad, regulada en el 240 del COP, o se dicta una medida cautelar sustitutiva, regulada en el artículo 242. También te había dicho que habían actos de investigación preimputación y actos de investigación postimputación. Por otra parte, en dicha fase preparatoria, también se iba a decidir con respecto a qué tipo de procedimiento se iba a adoptar, si era el procedimiento ordinario o si era el procedimiento especial. Por ejemplo, si el delito por el cual se está imputando es un delito menos grave, bueno, le correspondería la imputación en sede judicial a los tribunales de control de instancia municipal. ¿Cuáles son los delitos menos graves? Lo que establece el artículo 354 del COP, aquellos que no superen a los 8 años en su límite máxima o aún no superando, indicado de forma taxativa en el artículo 354. También pudo haber sido que esto se inició por la aprehensión flagrante del sospechoso y el fiscal estaría solicitando que se calificara el procedimiento abreviado por flagrancia. En ese caso, no habría fase intermedia. Esto que nos está agrupando hoy acá, en la fase intermedia, el periodo intermedio, no ocurriría si el fiscal solicitó al juez de control en la audiencia de imputación que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia. Si así lo solicita el fiscal y lo acepta el juez, pues definitivamente ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién es? Doctor Serpa. Sí, ¿quién habla? Te hablo Sonia Arantes. Yo le escribí en estos días por Instagram. Ajá, pero mira, lo que pasa es que ahorita tengo una clase virtual. Tú me puedes llamar dentro de 1 hora y media, que es que estoy en plena reunión aquí por Zoom con mis alumnos. Claro, claro que sí. Bueno, hasta luego, pues. Entonces, se amputa una fase, la fase intermedia. No habría fase intermedia del proceso penal, sino que la acusación se presenta directamente ante el tribunal de juicio. No habría periodo intermedio si se califica el procedimiento abreviado por flagrancia. Si efectivamente fue aprehendido el sospechoso en ocasión de la comisión flagrante de un hecho ilícito y allí lo solicita el fiscal en la audiencia de imputación y así se lo concede el juez de control, entonces definitivamente la acusación se presentará directamente ante el tribunal de juicio. Ya les he dicho a ustedes cuando hablamos de la fase preparatoria que hay variados actos conclusivos de dicha fase preparatoria. Uno es el archivo fiscal,
en donde no se tiene un elemento de convicción necesario y por lo tanto el fiscal decreta el archivo cesando la imputación y cesando lo cautelar. Te había dicho también que el otro acto conclusivo de dicha fase preparatoria era la solicitud de sobreseimiento, bien sea que ese fiscal lo esté solicitando porque no ocurrió el hecho a su convencimiento, no hubo participación del imputado, ese hecho por el cual se imputó técnicamente no representa un delito, no hay acción como pretensión procesal penal, bien sea que se dan los extremos del artículo 49 del COP, se extingue la acción penal, o definitivamente no hay prueba, no hay base material, y por lo tanto el fiscal solicita el sobreseimiento. Pero hay un acto conclusivo que nos estaría convocando hoy, que sería la acusación pública, la acusación que interpone el fiscal del Ministerio Público. Fíjense que aquí se habla en la grafía que va a ocurrir a los 45 días continuos luego de haberse dictada la privativa, la medida judicial preventiva privativa de libertad, dictada en atención a lo que establece los artículos 236 y 240 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero, mis estimados, pudo haber sido que lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva. No se privó de la libertad en la audiencia de imputación y por lo tanto se dicta una cautelar sustitutiva regulada en el artículo 242. Ojo, no incluir dentro de ellas la detención domiciliaria a pesar de su ubicación en el artículo 242, en el numeral segundo, numeral primero, puesto que el Tribunal Supremo ha concebido que la detención domiciliaria no es más que una privativa en la cual se cambia el lugar de reclusión y por lo tanto, tanto en detención domiciliaria como en el dictado de una medida judicial preventiva privativa de libertad, en internamiento, en un sitio de internamiento, tendría que presentarse la acusación en los 45 días continuos siguientes a la privativa. Porque si no, ¿qué es lo que decae? No decae la posibilidad de que el fiscal pueda presentar la acusación, sino que lo que decae es el mantener a alguien en privación de libertad. Entonces, necesariamente tendría que dictarse o una medida cautelar sustitutiva o la libertad plena. Y no opera la caducidad para interponer la acusación por parte del fiscal. Pero si lo hace a destiempo, bueno, decae el mantenimiento de la medida privativa. Si lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva, la oportunidad que tendría el fiscal del Ministerio Público para presentar dicha acusación pública, bueno, está regulada en los artículos 295 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. A los 6 meses, luego de establecerse la imputación formal de alguien, tendría que concluirse ese proceso. A fin de cuentas, esa persona no está privada de la libertad, se estaría presentando, pero tendría que concluirse el proceso. Claro que la relación entre 295 y 296 del COP te permite la posibilidad de prórrogas, pero no se montaría una prórroga que supere a los 2 años, atendiendo el tipo de delito. Lo que quiero significar es que no solamente se presentaría la acusación pública porque se haya dictado una privativa de libertad, sino que se puede presentar la acusación pública, que ya no sería en ese lapso tan imperioso de los 45 días, si lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva. Entonces estaríamos hablando de la acusación pública que interpone ese fiscal ante el juez de control. ¿Qué juez de control? El mismo juez de control que hasta ahora ha venido asumiendo la fase preparatoria. ¿Cuáles son los elementos que debe contener dicha acusación pública? Bueno, están descritas, bien preestablecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 308 nos dice en su encabezado cuando exista fundamento serio. Es decir, la presentación de la acusación es la demostración, es la evidencia de un fundamento serio por parte del fiscal. Es
el querer afirmar que utilizó la fase preparatoria en el encuentro de esos elementos de convicción. Fíjate, dos frasecitas que son bien interesantes. Hay una que está en el 126A del COP, cuando se habla del acto de imputación, de la imputación formal, se habla de probabilidad objetiva de responsabilidad. Tengo una probabilidad objetiva de responsabilidad sobre la causación del hecho, sobre la culpabilidad y sobre la atribuibilidad a esa persona de los elementos. Ahora, el 308 me habla de fundamento serio. Pasamos de la probabilidad objetiva de responsabilidad del 126A del COP al fundamento serio. Cuando hablamos del fundamento serio, de convicción, estaríamos hablando de que de los elementos de convicción obtenidos en la fase preparatoria, ese fiscal está convencido que el hecho ocurrió. 1, circunstancia fáctica. 2, que hasta ahora quien ostentaba la condición de imputado participó en ese hecho. 3, que tengo elementos de convicción objetivamente. Allí están, ¿ok? No son ideados, sino que están objetivos, están allí en actas. Los obtuve en la fase preparatoria. Y que eso me han convencido a mí de esa participación, de ese hecho, de esa calificación jurídica y de esa culpabilidad. Elemento subjetivo del delito. Pero además, estoy queriendo decir con esa acusación que yo tengo las pruebas, porque los elementos de convicción me convencieron a mí, fiscal, pero yo tengo, que pudieran ser esos mismos elementos de convicción, las pruebas para convencer a otro, ¿ok? Las pruebas para convencer a los jueces, o inclusive hasta las propias pruebas para convencer al acusado. Y tú me preguntarás, ¿y eso como por qué? Bueno, porque puede ser que ese acusado observe la robustez, la capacidad, la aptitud de esas pruebas que están ofrecidas por el Ministerio Público para que en lugar de defenderse, bueno, decida admitir los hechos. Si esas son las pruebas, si esas son las pruebas que tú vas a presentar en mi contra, ¿para qué nos vamos a ir a un juicio oral y público en donde puedo ser condenado hasta por la pena en total? Y es preferible que yo admita los hechos en la fase intermedia para por lo menos lograr una rebaja que iría de 1/3 a la mitad de la pena, conforme lo indica el artículo 375. Entonces, son elementos de la acusación que tiene que ser escrita, que tiene que provenir del fiscal del Ministerio Público que ha asumido la investigación. Ese acto procesal escriturado ha de contar con la descripción del hecho acusado, la descripción de la calificación jurídica, los fundamentos de derecho en la cual ese fiscal sustenta esa acusación, ha de contener los elementos de convicción y un capítulo aparte que sería el ofrecimiento de pruebas en orden. Pruebas personales, testimonios, agrupadas, pruebas periciales, expertos, prueba documental, en primer lugar el documento público, luego el documento privado. Pero además nos encontramos entre un sistema de libertad probatoria, conforme al artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Y nuestra próxima clase, evidentemente, no pudiera ser otra más que la prueba penal, es decir, la que veríamos, Dios mediante, este viernes a las 5:30 de la tarde, mis alumnos de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela. Obviamente que esa acusación debería concluir con una solicitud de que se dicte el auto de apertura a juicio. Es decir, ¿qué hay entre líneas en la acusación? Estaría manifestando el fiscal que él está convencido que el hecho ocurrió, que allí participó el imputado, que ese es un hecho que describe un delito, lo define,
que por lo tanto se adscribe perfectamente a la tipificación en el ilicitud penal ortodoxa o en el ilicitud penal colateral, pero el fiscal está queriendo decir también que ese hecho tiene que ser probado y que tiene que ser probado en el juicio oral y público y que tiene que surgir esa probanza ante el juicio oral y público no solamente por el ofrecimiento y la admisión de la prueba, sino por la contradicción de la prueba. Todo el proceso es contradictorio, artículo 18, pero para ello se requiere la producción, el desahogo probatorio. Por ahora lo que estoy es simplemente presentando la acusación con ese ofrecimiento probatorio. La presentación de la acusación pública ante el Tribunal de Control conduce a la fijación de la audiencia preliminar, que como lo establece el artículo 309 del COP, ha de ser entre 15 a 20 días hábiles. Entre 15 a 20 días hábiles. De nuevo, la acusación se interpone ante el Tribunal de Control. Ya no tendría que ser dirigido a la oficina distribuidora de causas de cada circuito, de cada extensión, a ver en qué tribunal se distribuye la acusación. No, ya se sabe el tribunal que es competente para el conocimiento de esa causa. El mismo tribunal que asumió la fase preparatoria del proceso penal. Entonces, el fiscal se presenta directamente, presenta su acusación pública ante ese tribunal de control. Con la recepción de la acusación pública por parte del tribunal de control, ese juez de control va a dictar un auto de mero trámite o de mera sustanciación que está siendo regulado en el artículo 309, que es el auto de fijación de la audiencia preliminar, que debe fijarla de 15 a 20 días hábiles luego de la recepción de la acusación. Como lo indica el artículo 156 del COP, con la presentación de la acusación, los días hábiles en el periodo intermedio y en la fase de juicio se van a computar solamente los días de despacho. Los días hábiles son los días de despacho, los días en los que el tribunal decididamente dio despacho, concedió despacho, no tomando en cuenta ni sábado ni domingo ni día de fiesta. Entonces, los que efectivamente dio despacho son los días hábiles. Por lo tanto, esos 15 a 20 días hábiles para la fijación de la audiencia preliminar van a ser días de despacho. Por lo tanto, si no vamos a tomar en cuenta sábado ni domingo ni día de fiesta, ya sabrás que se monta aproximadamente en un mes esa fijación de la audiencia preliminar. Por cierto, es entre los 15 a 20 días hábiles. Pudo haberla fijado para el día 15 hábil después de la recepción de la acusación, para el día 16, para el día 17, lo que no podría fijarla para el día 21, ni podría fijarla para el día 14. Esa fijación de la audiencia preliminar va a conducir a que la fijación de la audiencia sea notificada a todas las partes en la causa. ¿Cuáles son las partes? Bueno, habría que notificar de ese auto de fijación de la audiencia preliminar a la defensa. Habría que notificar a la víctima. Habría que notificar al fiscal del Ministerio Público. A los efectos que en cada una de esas partes se generen determinados actos procesales. A ver, la notificación de la fijación de la audiencia preliminar a la defensa le va a conceder al acusado y al defensor la posibilidad de presentar su escrito de excepciones. Las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son mecanismos de defensa frente a la acusación. Entonces, con el escrito de excepciones, la defensa o el procesado se defiende frente a la acción penal desplegada a través de la acusación pública, el escrito de excepciones. El catálogo de causales para el escrito de excepciones está descrito en el artículo
en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ahí está el catálogo de excepciones. Falta de competencia, falta de jurisdicción, pero sobre todo la descrita en el numeral 4. Acción promovida ilegalmente. Esa numeral 4 del artículo 28 establece la excepción de acción promovida ilegalmente en la cual la defensa pudiera alegar la cosa juzgada, la imposibilidad de nueva persecución, la propia imposibilidad, la propia acción promovida ilegalmente. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque no existen elementos que sustenten esa acusación, no estamos de acuerdo con la calificación jurídica. Ese fiscal le admitió a la defensa diligencias de investigación y mira que ahora no se las ha concedido, sino que está presentando una acusación sin que aún se hayan realizado esas diligencias de investigación propuestas por la defensa. Pudiera la defensa también arguir dentro de esas excepciones que se dio una extinción de la acción penal. La prescripción, el pago de acuerdo reparatorio, es decir, de alternativas a la prosecución del proceso, también se pudiera alegar el indulto o la amnistía. Entonces, la defensa, valga la cacofonía, se defenderá frente a la acción, frente a la acusación, con la oposición del escrito de excepciones. Por lo tanto, apenas haya sido notificada la defensa de la fijación de la audiencia preliminar, se encontraba en la espera de si se presentaba acusación, entonces presenta el escrito de excepciones a los fines de asumir ese cuestionamiento de la acusación. Te dije que habían otras partes que eran notificadas de la fijación de la audiencia preliminar. Otra parte que es notificada es precisamente el fiscal del Ministerio Público. Tú dirás, pero bueno, y ese fiscal del Ministerio Público no fue el que interpuso la acusación. ¿Para qué habría que notificarlo? Si él ya sabe, conforme al código, que con la interposición de la acusación, lo único que tiene que realizar el juez de control es la fijación de la audiencia preliminar. Bueno, entre otros aspectos, ese fiscal es importante que se le notifique a los efectos, por ejemplo, que ese fiscal pueda presentar una prueba nueva, aquella que está regulada en el artículo 311.8 del COP, es decir, una prueba que conoció el fiscal del Ministerio Público después que presentó el escrito de acusación. No es un truquito, es decir, es que realmente la obtuvo con posterioridad. Bueno, miren, en aras del tiempo vamos a ingresar a la segunda parte de esta disertación sobre la fase intermedia. Por favor, ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta disertación. Gracias.